Gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Pedro Joaquín Codwell. Hay algunos casos los modelos en América Latina. Debo comentarle que bajo un análisis del derecho comparado, el modelo mexicano es el más limitado del continente, en términos de las restricciones que se han dado a las atribuciones de los organismos públicos de derechos humanos. Y justamente se ha dado un lento y gradual proceso de revisar esas atribuciones. Respecto a lo que sucede en Colombia, en Perú, en Argentina, en Costa Rica, son estas instituciones, en algunos casos la Defensoría de los Habitantes, en otros la Defensoría del Pueblo, donde, por ejemplo, en el debate legislativo tienen esa facultad, o también, por ejemplo, en casos específicos que tienen que ver con violaciones graves o violaciones de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos que son tipificadas como las más extremas, que tiene que ver con casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de algunos otros casos extremos. ¿Qué es lo que hace? No solo se documenta en materia no jurisdiccional, sino que las comisiones inician procesos a través de una serie de normas que permitan una complementariedad con el sistema jurisdiccional. Esencialmente esa práctica se ha utilizado en Perú, se ha utilizado en Costa Rica, Colombia y Argentina. Muchas gracias. Gracias a usted. El senador Pablo Gómez. Le requiero, Emilio Álvarez y Casa, una precisión mayor en relación con el asunto del Consejo Consultivo. Consejo Consultivo lo nombra el Senado, pero resulta que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo consulta cuando quiere, cuando no quiere no lo consulta, y la ley no es precisa al respecto. Entonces, ya se ve que para el legislador, mientras no cambie la ley, pues esta es una función que realiza el presidente de la comisión. Pero yo le pregunto, concretamente, para no andar con postulados generales, porque a veces no se entiende suficientemente. ¿Qué clase el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en su opinión, en qué clase de recomendaciones debería consultar forzosamente al Consejo? ¿En qué clase de medidas cautelares? Pedimento de medida cautelar, porque en realidad la medida cautelar no la pone la comisión, la pide. ¿Y en qué clase de acciones de inconstitucionalidad que tiene facultad de presentar el presidente de la Comisión Nacional, pero que no consulta el actual a nadie, más que a sí mismo, y eso probablemente con trabajos, debería consultar? Porque de otra forma, pues muchos senadores, bueno, quizás no muchos, pero por lo menos yo, que soy una parte pequeña del Senado, pero como decía Monsiváis, muy importante para mí mismo, nos preguntamos, no tiene sentido seguir nombrando miembros de un consejo que está a la disposición de un señor presidente de la comisión. Es muy importante para mí saber cuál es su posición respecto a eso, si llegara usted a ser presidente de la comisión, y según la experiencia que ha tenido en el Distrito Federal respecto de una comisión de semejante naturaleza que existe en la actual Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, presidente. Yo estoy convencido que el Consejo debe ser un órgano vital en cualquier organismo público de derechos humanos. Eso es lo que hace distinto el modelo mexicano, en realidad, de otros modelos, porque yo tengo la idea, el concepto, la certeza y la opinión de que el ombudsman no es una persona, el ombudsman es una institución, y así debe entenderse, porque la fortaleza de la institución tiene que ver con la capacidad de respuesta en defensa, en promoción y educación. Y el primer sentido de esa visión colectiva del ombudsman es el Consejo,
porque de lo contrario la institución corre la cuenta del titular, y eso es contrario no solo a lo que marcan los principios de París, sino es contrario a todo lo que es el sentido democrático de este tipo de instituciones en la República. Por eso digo, el ombudsman no es solo una persona, es una institución, y a partir de eso el Consejo, por eso digo, no debe ser consultivo, claramente eso requeriría, si es que esta soberanía así lo considera, una serie de reformas legislativas que fortalezca su capacidad. Por ejemplo, en materia de determinar lineamientos generales. En mi experiencia, yo debo decirle que todas las recomendaciones eran sometidas a la opinión del Consejo, todas las recomendaciones. En aquellos casos donde por la actividad numérica no es posible físicamente consultar, lo que se hizo fue aprobar lineamientos generales. Entonces el Consejo aprobó lineamientos para cómo emitir recomendaciones, cómo emitir medidas cautelares, cómo investigar las quejas, y también el Consejo determinó el catálogo para investigar violaciones a los derechos humanos. De manera que el Consejo da las directrices generales y el presidente, en tanto cuanto coordinador del aparato ejecutivo, instrumenta lo que el Consejo aprueba y le trae a cuentas, le informa qué es lo que ha sucedido. De manera que no hay condición, por ejemplo, para estar 5,000 medidas cautelares se está consultando, porque son 15 diarias. Para eso es el Ejecutivo y tiene que hacerse cargo de sus atribuciones, pero tiene que rendir cuentas al Consejo de lo que eso sucede. Claramente diría que en las acciones de inconstitucionalidad, en mi caso, consulté todos los procesos que tenían que ver, inclusive cuando determiné no ejercer la acción de inconstitucionalidad, que de acuerdo al mandato del 105 constitucional es una atribución personal, pero tiene que ser necesariamente consultada para el Consejo, porque ese es su mandato, su papel y su función. Y diría, hay claramente funciones que tienen que ser revisadas. Por ejemplo, usted mencionaba la experiencia en la CDHDF. La Comisión de Distrito Federal es el organismo público del país que más quejas atiende en este país, inclusive por encima de la Comisión Nacional. En promedio, la CDHDF atendía 8,000 quejas y la Comisión Nacional 6,000. Y justamente la intervención del Consejo tiene que ver con el diseño de esos métodos que permitan que gente con un enorme reconocimiento le dé un respaldo ético, político y social a la institución. Y por eso ese Consejo tiene que ser plural, tiene que ser diverso, tiene que tener una presencia que permita consolidar la complementariedad, y algunas de las cosas que usted mencione claramente tienen que estar incluidas en la ley. Por ejemplo, la obligatoriedad de consulta, la obligatoriedad de revisión, los programas, el presupuesto y directrices generales a través de la obligación de reunirse al menos una vez por mes. En mi caso, el Consejo es una de las grandes fortalezas, fue inclusive, debo decirlo, ancla de la transición. Bien, gracias. En el uso de la voz, el senador Manuel Velasco. Muchas gracias. Bienvenido, don Emilio Álvarez y Casas. Gracias. ¿Por qué no recomendó usted responsabilidad penal